buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta cuarta jornada de capacitación virtual con los profesionales verificadores de campo del programa DIA CIM Consultores. Como primera recomendación, para que no se interfiera mucho la conversación y para efectos de sonido y de la grabación que debemos hacer, les pido el favor que apaguemos los micrófonos. ¿Sí? Cuando tengamos que preguntar algo, encendemos el micrófono, hacemos la pregunta o hacemos la pregunta vía chat. ¿Sí? Bueno, recuerden que esto es una de las obligaciones que están contempladas en el contrato. ¿Sí? La asistencia y la participación como tal, la participación activa de estas jornadas de capacitación, de retroalimentación. Entonces, cualquier pregunta que tengan, ¿sí? La vamos a ir respondiendo. La idea es que hagamos esto, como les digo, de la forma más interactiva posible. Y ante cualquier duda, pues, de una planteamos las inquietudes que tengamos. Les vamos a compartir en pantalla la presentación con la cual vamos a iniciar. Vamos a procurar no demorarnos mucho, entonces, como les decía, la capacitación virtual número 4, nuestro cuarto mes de ejecución de esos contratos de interventoría, y vamos a empezar con la parte técnica. Siempre para iniciar estas capacitaciones, dejamos ahí clara la obligación contractual que tenemos como interventoría ante el ICF de realizar estos encuentros. La obligación nos habla de que debemos realizar mínimo una reunión mensual, presencial, videoconferencia o conferencia, con la participación de todo el personal requerido para la ejecución del contrato, con el fin de dar asesoría, recomendaciones, retroalimentar el proceso de interventoría y establecer oportunidades de mejora en el proceso de interventoría y funcionamiento del programa. Sí, esto es, digamos, un momento adicional que se crea y en el cual hay la oportunidad para estar todos reunidos. Si bien saben ustedes, siempre que han tenido dudas, pues en comunicación telefónica con el área técnica o con el área logística, pues les hemos dado respuesta oportuna a sus dudas. Entonces ya iniciamos con los temas de hoy. Entonces, vamos a recordarles un poco lo que es el procedimiento de visitas fallidas. Y algo bien importante que se tenga en cuenta cuando nos presentemos ante una situación de estas. ¿Sí? Recordemos que una visita fallida es una unidad de servicio a la cual no es posible realizarle la visita efectivamente por alguna de las siguientes causas. La primera, por un cierre temporal no informado por el centro zonal, regional o sede nacional o agente educativo. ¿Sí? Por X o Y motivo llegamos a la unidad, pero pues estaba cerrada y nunca se nos había informado. Es decir, la unidad seguía apareciendo en el FT1 que se nos suministró a nosotros. Esta es de las situaciones que menos se nos van a presentar para visitas fallidas, puesto que las visitas que debemos hacer deben de ser concertadas. Entonces, cuando ya vamos a concertar, inmediatamente pues la persona nos va a decir, mi punto ya no está funcionando. Entonces ya sería una novedad que nos reportamos al área de logística para no realizar esa visita. Otra causal para una visita fallida es el cierre definitivo no informado por el centro zonal, regional o sede nacional o agente educativo. Igual que lo anterior, ¿sí? Nosotros al tratar de concertar las visitas, pues nos vamos a enterar si está en funcionamiento o no. Entonces no deberían de presentarse, en nuestro caso, visitas fallidas por estos dos motivos. El tercer caso, para una visita fallida, el acceso denegado por el agente educativo. ¿Sí? Concertamos la visita y ya ha ocurrido, les ha ocurrido a algunos compañeros en campo, se han desplazado hacia la unidad de servicio a la hora convenida con el agente educativo y al momento de llegar, pues la persona se niega a atender la visita, exponiendo diversas razones. ¿Sí? Pero pues todo en fin redunda que no permite la realización de la visita.
eso sí, la idea es nunca llegar a discutir con nadie, a generar problemas. Avisa. Sí. Ya la Por favor, por favor, apagamos los micrófonos para que no interfieran con la presentación. Caballerísimo. Oiga, me gustó un saludar de los jóvenes primos haciendo la campaña su Oaxaca. El de Karen Benedetti. Karen Benedetti, por favor, apagas el micrófono que estamos escuchando todo tu entorno. Todo lo que tienes. Gracias. Tranquilo. Diego Saturno. Bueno, sabemos que nos van a hacer alguna pregunta. Primo, te llamaba para lo siguiente, para dejarte una información ahí, si te interesa bien. ¿Tienes el teléfono de Yo sé que tú no has estudiado los temas. Karen? No, Karen está, lo dejó abierto. No te molestes. No, pero yo escucho por ahí. Karen no se... Entonces, hay una oportunidad aquí con una corporación de un contrato de relación. Es más amigo mío, lo digo, me decía que la casa de Lima. Aló. A ver, estaba ahí, primo, un contrato de años, hasta el 40, Ok. Entonces, primo, si le interesaba, asociarlo o algo, si te interesa, y es directamente con la manga. Listo. Listo. Bueno, esta es una nada muy frecuente que se presenta al realizar las visitas, lo relacionado con los FT1 desactualizados. Ese es un trabajo muy arduo de todos los actores del programa, ¿sí? Que debe estarse realizando permanentemente. ¿Sí? En sí esa información, ¿sí?, sale de los centros zonales hacia la sede nacional, ¿sí?, hacia las regionales y posteriormente hacia la sede nacional. Entonces, el ejercicio que siempre hemos recomendado, ¿cuál es? Comuniquémonos con los centros zonales de los sitios donde estamos, donde tenemos programadas las visitas, contactémonos con ellos con anterioridad para que ellos nos hagan una entrega más actualizada de los FT1s. ¿Sí? Muchas veces el FT1 que tiene la dirección nacional no coincide para nada con lo que manejan los centros zonales. No sabemos, ahí a veces tendrán problemas de comunicación entre la misma, sí, en el envío de los FT1s actualizados, pero se ha presentado. Entonces, como primera medida, es esa, solicitar FT1s actualizados a los enlaces guía de los centros zonales. Si definitivamente la información que tienen los centros zonales no es verídica, si no coincide con lo que estamos viendo, si en el ejercicio de concertar las visitas, ahí sí nos toca, ¿sí?, empezar a ubicar a través de otros agentes educativos cómo se puede contactar la persona que está encargada de determinada unidad. ¿Sí? No hay otra forma, porque no podemos desplazarnos hasta el punto donde la señora no nos contesta el celular, donde nos dicen que ese número ya no es, o que la persona ya no está con el programa. No podemos desplazarnos porque, ¿sí?, las visitas tienen que ser concertadas. ¿Sí? Está establecido que tienen que ser concertadas. Entonces, sí, sabemos que es agotador llamar y llamar, ¿sí? Pero si ustedes concertan con los centros zonales inicialmente y esa información no coincide, pues yo les recomendaría, mandemos los correos oportunamente al área de logística para que nosotros notifiquemos a la sede nacional y de esta forma pues buscar que se haga una reprogramación, sí, que se nos programen, se nos autorice la programación de unas unidades diferentes que no estén contempladas en nuestro plan de visitas. Con relación a ese tema quiero decirles algo. Efectivamente el FT1
nos lo envía a nosotros ciclo a ciclo el ICBF. Entenderíamos que con cada envío esa información debe estar actualizada, pero no es culpa nuestra. Obviamente sí nos está afectando la desactualización del FT1. ¿Qué es lo que nos indica la sede nacional, entendiendo todas esas dinámicas que ustedes manifiestan? Es que hay que hacer la concertación con el centro zonal. Entonces lo importante es tener actualizados. Si ya acotando eso no ven el resultado, pues nos notifican a nosotros, con eso nosotros oficializamos desde aquí. Pero la oficialización desde aquí es que nosotros le vamos a mandar un correo al mismo referente del centro zonal. Entonces la idea es ganar tiempo, porque lo que necesitamos ustedes y nosotros es hacer visitas, básicamente. Sí, tampoco entremos en el desgaste de llamar y llamar y llamar, ¿sí?, a un teléfono del que nunca vamos a obtener respuesta. ¿Sí? Hagamos la notificación oportuna con la información que podamos tener, informemos al área de logística diciendo que determinada unidad no hay forma de contactarse, ¿sí?, no hay un teléfono como tal, y de esta forma, digamos, podemos ahorrar tiempo y solicitarle al ICFC Nacional que nos haga una reprogramación de los puntos a visitar, ¿sí? Sabemos que muchas veces los centros zonales tienen dificultades en el envío de la información actualizada, entonces también es importante esa parte. Si ustedes obtienen FT1s actualizados de los centros zonales, sí, que no corresponden o que tienen información, como nos dicen ahí, que corresponde a años anteriores que no se ha actualizado, enviemos eso indicando en un correo claramente cuál es la información que está desactualizada, para asimismo enviársela a la sede nacional a las personas encargadas del manejo de los FT1s generales y que ellos la actualicen con esa información. Si ustedes son los que tienen la información más a la mano, porque son quienes están en campo, si ustedes están, digamos, en la minucia, en la unidad, aquí ya se manejan macros, zonas, entonces es difícil tener el 100% de todas las unidades actualizadas. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa de 30 segundos, por favor no se desconecten, para efectuar. Respecto a la anotación que nos hace la ingeniera Olga, ¿sí?, que nos dice que en las reuniones de socialización vuelven y entregan la misma información. Notifiquemos eso. Sí, enviemos un correo con el FT1 que ellos nos han entregado con esa información, exponiendo esos temas, diciendo que ustedes ya de acuerdo a la verificación que han podido hacer al tratar de concertar visitas, que se encuentra totalmente desactualizado, ¿sí?, y que por ende la interventoría no podría cumplir lo establecido por el ICBF de concertar las visitas a realizar. ¿Sí? Entonces, con esa información ya nosotros podemos entrar a decirle al ICBF, oiga, vamos a hacer para actualizar ese FT1 o nos van a autorizar un cambio de las unidades de visita. ¿Sí? Ana María, ¿ya nos escuchas, Ana María? Sí, ya. Bueno. Diego. No es todo el día, no, eso es al comienzo cuando reciben la información de su FT1 que van al centro zonal o hacen la llamada al centro zonal, no es todos los días para programarla del día siguiente, Diego. No entiendo tu pregunta, dices que es desgastante estar llamando cada rato, no, para eso ustedes tienen la zona. Su zona y su programación. De igual manera, ustedes saben que en el espacio de socialización es el momento preciso para poner en evidencia todo ese tipo de situaciones y generar de una vez aclaraciones o ajustes en los FT1s que ustedes reciben. Son los mismos que nos dan el instituto. Claro, y ustedes deben generar las alertas es acá decir, mire, hice esta verificación y tengo estas dificultades, porque la preocupación grande que nosotros tenemos es que ustedes empiecen a irse a buscar unidad por unidad, cuando no establecen comunicaciones, y la idea no es esa, porque nuestro objetivo no es que ustedes vayan y pierdan tiempo, que eso también
tanto para ustedes como para nosotros es muy valioso. Sí, Diego, un contacto, sí, cuando te envían las visitas para el mes siguiente, tú miras qué centros zonales, qué unidades de qué centros zonales vas a visitar. ¿Sí? Te pones en contacto una vez al mes con cada centro con uno zonal. o dos centros zonales, 3 o los que vas a visitar, te pones en contacto con ellos para que te regalen esa información. ¿Sí? Hay un directorio de centros zonales, de los enlaces vía, que si es necesario, sí, se los reenviamos, ya se ha hecho llegar oportunamente ¿Cuál es el vía correo electrónico. Entonces igual, pues volvemos a reenviar como ese compromiso pequeño de enviarles el directorio de los enlaces vía de los centros zonales. Esta información, Diego y todos, ya la hemos recalcado desde que empezó el proyecto y me preocupa que ahorita empezando quinto ciclo estemos todavía con las mismas limitantes. Les repetimos, nosotros hemos hecho nacional, pero lo que estamos enviando es lo que la sede nacional tiene como actualizado. Ustedes y nosotros sabemos que no, por eso hay que hacer el ejercicio con el centro zonal y no es todos los días para las visitas del día siguiente. Por eso se entregan las programaciones con suficiente anticipación para que ustedes tengan tiempo de validar cuáles sí nos reporten a nosotros, cuáles no, y poderles dar un directorio adicional para que puedan cubrir todas las visitas en el mes. Entonces, ojo con eso porque esto no es la primera vez que lo estamos hablando en este escenario y ya estamos en la cuarta reunión. Diego, y respecto a lo que dices al final, no es procedente que los centros zonales envíen solo un FT1, ¿sí? Ellos empiezan a enviar desde antes del ciclo 1, desde antes de empezar la ejecución del programa, pero tienen como esa obligación interna con la sede nacional de estar retroalimentando cada cambio que se haga, ¿sí? Y hay muchos cambios mes tras mes, cambios en cantidades, cambios en información de los agentes educativos titulares, de los suplentes, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ellos envíen mes tras mes los FT1s cuando requieran actualización. ¿Sí? Entonces ahí pues trabajar con un solo FT1 que ellos envíen pues no es procedente ni para el ICBF ni para nosotros, ni mucho menos para el contratista. Bueno. ¿Cómo hago para volver? Un segundo, por favor. Nos queda el aquí ya. Te paras un minuto, chico, mira todo lo que pasa. Mauricio, tú estos días no puedes, no tomes mucha agua ni mucho tinto para que no vayas a dar pipí. Sí, ni una gota de agua más para Mauricio. No se puede levantar de pipí. ¿Qué pasó? ¿Se cayó esa llamada? No sé. El doctor Luis dice que yo tenía chichi en la otra reunión de socialización. Una botellita. Bueno, ya estamos de nuevo. Una botellita en el peor de los casos. Listo. Listo, ya tenemos de nuevo retorno. Lo que dice Olga Cecilia es claro, ese sería el orden, pero se supone que eso es lo que está haciendo el instituto, pero para ustedes y nosotros es claro que el FT1 está desactualizado. Y todas las socializaciones lo piden actualizado. Sí. Sigamos ahí. Sí. La presentación.
Bueno, otro causal de visita fallida son datos cerrados en la unidad de servicio. Sí. Para el programa DIA, cuando persisten datos cerrados de ubicación previa validación con el centro zonal. Sí, o sea, ya el centro zonal los ha enviado los RT no actualizados y todo esto, y definitivamente no, la información que nos entregan no corresponde, ¿sí? Es causal para la visita fallida. Y algo pues que puede presentarse en nuestro medio con mucha frecuencia son situaciones de orden público, ¿sí? Bien sea por catástrofes naturales o que no permitan el acceso a una zona, ¿sí? Donde se ubica la unidad de servicio. Entonces ya lo hemos visto con el paro agrario, con las protestas que se presentan en muchas poblaciones por diferentes razones, ¿sí? Bien sea la instrucción no exponernos, simplemente tener las evidencias suficientes de que no tuvimos acceso a la zona, de que no pudimos acceder a la zona por una u otra razón. ¿Sí? Esas son las causales para una visita fallida. Están preguntando. ¿Se cayó otra vez? No. Se puede ir allá. ¿Cierto? Sí. O sea, 33.900. Diego, ¿tienes alguna pregunta? Si te queda mejor por el micrófono, pregúntanos por ese medio. Bueno, yo creería que no son tantos certificados, un certificado que diga que una zona u otra es roja, ¿sí? Porque esos ya son temas muy delicados de tipo a veces político y militar. Lo que debemos buscar es una certificación de que nosotros nos desplazamos hasta la región donde está el punto y que por uno u otro motivo no pudimos llegar a la unidad de servicio, ¿sí? Por una catástrofe natural, porque hay obras en una vía, porque hay dificultades por bloqueos, ¿sí? Eso en ningún momento está queriendo decir que una zona es roja o no, sino que simplemente nos están certificando que estuvimos en la zona y por eso se requiere la certificación de una autoridad civil, militar o eclesiástica. Bueno, por grupos al margen de la ley no lo hacen. Noticias y fotos, yo creería que sí valen como soportes, Sí. claro que sí, siempre y cuando sean de la fecha, sí, que se corresponde a la pueda visita. certificar por una fecha o por un audio, sí, una grabación, un audio de un reporte o algo así, claro que sirven como soporte de permanencia en la zona. Recuerden también que hay autoridades comunitarias, ¿sí? Juntas de acción comunal, realmente constituidas, autoridades eclesiásticas, los sacerdotes. Ellos nos pueden dar fe que estuvimos en la zona. Listo.
Bueno, recuerden Pero ante es todo es tener muy bien soportado eso, porque es el ICF quien nos pide que así sea, ¿sí? Poder certificarles a ellos que el profesional, que ustedes se desplazaron hasta la región, pero que por diferentes motivos no pudieron cumplir con la visita que estaba en el plan en ese plan de visitas que estaba establecido. Es que el tema de las noticias se puede prever antes de llegar, ¿no? El Sí. tema de las noticias lo podemos prever antes de desplazarnos, porque para eso hay periódicos locales y ese puede ser el soporte el tema de derrumbes, de olas invernales y paros que ahorita me imagino se van a reactivar. Entonces, Sí. tengan en cuenta. Bueno, se puede hacer como hace el mismo contratista, Ujú. ¿sí? Que en muchas ocasiones el soporte que ellos, Anticipa. parte del soporte que ellos envían, bueno, pueden anticipar algunos, pero hay otros que son eventuales, que hubo una protesta por falta de servicios públicos, ¿sí? Por corte de servicios públicos en una población. O Sí, que entonces trancan la vía. esa noticia pues obviamente yo no la voy a poder anticipar, va a salir al día siguiente. ¿Sí? Entonces obviamente ese soporte lo debo yo ubicar, lo debo conseguir espero al día siguiente. ¿Sí? No en su momento, sino en las publicaciones posteriores a la fecha. Igual en la página del Ministerio de Transporte es importante que también como precaución nosotros cuando sabemos que estamos ubicados en zonas de ola invernal, que son zonas propicias para derrumbes, o que por condiciones climáticas o en general puedan tener algún tipo de afectación, como norma apoyémonos en eso, en acceder a esa página y mirar cuál es el estado de las vías. Con eso también vamos a garantizar poder tomar otras rutas alternas, o si definitivamente vemos que el acceso está complicado, por medio de poder tener el previamente e incluso para reportar acá al área logística, y si es necesario pues hacer una modificación en la fecha prevista para la visita. Nosotros podemos también manejar este tema preventivo a través, como les digo, de la página del Ministerio de Transporte. ¿Sí? Seguimos con la presentación. ¿No va para grabar? Bueno, vamos a grabar. Se ponen una toalla y queda arriba, se ponen una sábana, se ponen una toalla y uno pone. Bueno. Continuando con la presentación. ¿Cuál es el procedimiento para las visitas fallidas? ¿Sí? Pues es desplazarse hacia la unidad de servicio del programa día de acuerdo con ese cronograma que teníamos establecido, ¿sí? Pues que fue el aprobado por el ICF. Y al desplazarnos no pudimos efectuar la visita. Como les dije, para el caso de nosotros, debido a que son visitas que deben de ser concertadas, la causal de visitas fallidas es porque no se nos permita el acceso a la unidad o porque no podamos llegar hasta la unidad de servicio. ¿Sí? En ese caso, entonces, la obligación de ustedes como supervisores de campo, ¿sí? de la interventoría, es diligenciar el acta, debidamente firmada por un representante de una junta de acción comunal, un personero municipal o incluso profesionales del mismo ICBF que se encuentren en el centro zonal, si se encuentra ahí en el lugar, en la zona donde nos encontramos. El acta es el acta de visita en la cual debemos exponer muy bien cuáles fueron esos motivos por los que no pudimos realizar la visita. Debe estar totalmente evidenciada, fechas, horas y toda la información que se considere relevante. Entonces, ese es el procedimiento, tener soportado todo esto que es causal de una visita fallida. Como les digo, en nuestro caso, para visitas en las cuales el agente educativo, después de haber concertado la visita, no nos atiende o llegamos y ya no nos contestó el celular o no se encontraba ya en la unidad, no nos respondió nadie en la unidad de servicio. Entonces, como decimos popularmente, nos hizo perder el viaje. Entonces, en esos casos, nos desplazamos hasta una de estas autoridades
para que nos emita una certificación o para que nos firme el acta de visita. Lo mismo para el caso de las zonas a las que no podemos ingresar. En ese caso, podemos llenar el acta sin necesidad pues, de que nos expidan una circular. ¿Sí? Es decir, la persona no me tiene que expedir una circular, simplemente fírmeme, diga que usted es el alcalde, el personero, el secretario de gobierno o una autoridad militar o de policía y fírmeme el acta en la que yo digo que no puede realizar la visita. Es simplemente eso, no tiene que expedir ninguna autorización. Si la expide, pues está muy bien. Pero ante todo, diligenciamos nuestra acta. Bueno. Procedimiento de visitas fallidas. Lo primero es identificar la causal de esa visita fallida. Entonces nos dice, la visita fallida es por una de estas causales. Cierre temporal o definitivo, no informado por el centro zonal y o regional o por acceso denegado del agente educativo. Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces se constituye en una situación de reporte inmediato. ¿Sí? Tener eso muy en cuenta. Cuando nos encontramos frente a una visita fallida, debemos de generar un reporte inmediato, porque es una situación que debe ser de conocimiento inmediato del ICF nacional y también de la regional. Saber por qué no se pudo hacer una visita a una unidad, bien sea porque el agente educativo nos negó el acceso, porque nos incumplió un compromiso que teníamos ya establecido con él para realizar la visita, o porque no pudimos llegar hasta la unidad por los motivos ya expuestos anteriormente. Si la respuesta es no a la pregunta planteada inicialmente, entonces es porque la visita fallida es por datos cerrados de ubicación de la unidad de servicio o por catástrofe natural y o situación de orden público. Debemos hacer el acta, la cual debe estar firmada, ya lo hemos repetido, por una autoridad competente, civil, militar o eclesiástica, o un representante de una junta de acción comunal u organización comunitaria existente. La persona que nos firme esas actas debe firmar con un número de cédula, con el nombre claro y completo, ¿sí? Y con un número telefónico en el cual se pueda corroborar que efectivamente fue la persona que firmó el documento. ¿Sí? Volvemos a repetir al final, ¿sí? El acta debe estar totalmente firmada y la clase de persona que nos puede, o de autoridad que nos puede firmar el acta. Ya saben entonces, reporte inmediato cuando la unidad está cerrada, ¿sí? O no está en funcionamiento. Se puede llegar a presentar, concertamos una unidad con alguien que nos dice, sí, sí, venga, pero al llegar al punto, es un punto que ya no funciona, ¿sí? Que fue trasladado, que fue cerrado, eso es una visita fallida. O porque el agente educativo no nos atendió la visita ya concertada. Ahí debemos generar el reporte inmediato. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Karen. Yo casi no escucho. No sé si me escucho. Karen, respecto a tu pregunta que viene a lugar en este momento, pues te la respondo. El manejo del reciclaje aplica desde el segundo ciclo. ¿Sí? Proseguimos con la presentación. Digo también. Algo que se debe tener muy en cuenta ahora, que ya se empezaron a ejecutar visitas de seguimiento, ¿sí? Es cómo se deben de realizar
el por qué se realizan y qué son esas visitas de seguimiento. Entonces, el qué es una visita de seguimiento es cuando se contempla realizar una segunda visita a una unidad de servicio que ya se había visitado. ¿Sí? Entonces, nosotros como interventoría tenemos un número de visitas de seguimiento por ejecutar de acuerdo a cada regional. ¿Sí? Eso lo establece el ICBF, qué unidades de servicio debemos de visitar. Y son unidades que se deben de visitar porque tienen un desempeño de cumplimiento global del servicio, ¿sí? Los estándares durante la primera visita. Entonces, tiene una calificación global inferior al 60%. En ese caso, el ICBF puede contemplar una visita de seguimiento a esa unidad. ¿Qué me está preguntando? Bueno, valores como tal los maneja el área logística. Yo en este momento no tengo esa información clara. Sí, creo que ya en comunicación que ustedes han tenido con la gente del área logística, les han definido los valores de estas visitas de seguimiento. ¿Sí? ¿Sí? Cuando dice menos del 59%, es una de las causales para que puede tomar el ICBF para solicitar la visita a una unidad de servicio. Hay otras. Sí, ahí iba a hacer la claridad que Sí. Esas visitas de seguimiento no las definimos nosotros, sino las define el ICBF. ¿Qué parámetros tienen ellos? Claramente nosotros sabemos que es menos del 59% en el estándar, pero ellos a través de sus visitas y a través de las quejas y el conocimiento que tienen del territorio pueden priorizar otras visitas adicionales, pero eso es potestativo de ellos y lo único que nosotros hacemos es programarlas. Sí. Respecto al valor y todo esto, pues creo que en este momento no es un tema que debemos tratar. Estamos hablando de temas técnicos. No está en la ¿sí? persona. Y no están las personas representantes del área logística ni del área administrativa Pero como lo tal que puedan dar podemos respuesta. solicitar Obviamente, sí, vamos a solicitar esa información para que se les haga claridad a ustedes sobre los costos como tal que tienen estas visitas. No se van a realizar solo visitas de seguimiento en el mes de junio. Como les digo, hay una solicitud que hace el ICBF de ciertas unidades que se deben de visitar. Son en todas las regionales. No quiere decir, ¿sí? Es una meta como tal que nos establecen a nosotros, establecida por el ICBF sede nacional. ¿Sí? Entonces, eventualmente les tocará hacer 1 o 2 visitas, no sé qué cantidad, de acuerdo a lo que haya establecido el ICBF. ¿Qué tenemos proyectado? Tenemos proyectado que ustedes para el mes de junio y de julio puedan en un día hacer visitas iniciales de 3 horas y frente a las visitas que nos apruebe el ICBF se hagan 1 o 2 seguimientos diarios, de tal manera que ustedes puedan realizar más visitas en el día y maximicemos el tiempo. La idea es que lo que estábamos hablando esta mañana casualmente en reunión en el ICBF es que esa aprobación de las visitas las podamos ajustar a los centros zonales, a los municipios que vamos a visitar. Entonces es básicamente lo que estamos organizando y la idea es que puedan ¿todos? Para grabar. Mauricio. Listo. Ya vamos a aclarar estas dudas respecto a las visitas de seguimiento. La presentación, por favor. Como les decía, estas visitas de seguimiento
son unidades que requieren una visita adicional, ¿sí? Que son seleccionadas a partir de necesidades identificadas por los centros zonales y por las regionales. Cuando hacemos las socializaciones, se les entregan los resultados de las visitas a los centros zonales y a las regionales, y a partir de ahí ellos empiezan a identificar qué unidades requerirían de una visita de seguimiento por diferentes razones. Una de ellas, y quizás a veces la que más se tiene en cuenta, es que el porcentaje global de cumplimiento de la unidad sea inferior al 60%, ¿sí? O sea, que no se garantiza el cumplimiento de los estándares. Estas visitas de seguimiento son autorizadas por el ICBF, por la sede nacional, son quienes nos dicen, en definitiva, nosotros como interventoría deben de visitar estas determinadas unidades, ¿sí? Y a partir de ahí pues se genera la programación. Pues de igual forma nosotros lo que hacemos es reportarlas en los informes mensuales, ¿sí? Que le enviamos como interventoría al ICBF. Recuerden siempre, una visita de seguimiento tiene que ser de igual forma concertada, ¿sí? Y vamos a llevar el acta de visita inicial. A las personas a quienes ya esta semana les tocó hacer alguna visita de seguimiento, desde el área de logística se les envió el acta de la visita inicial de la unidad de servicio. Entonces, debemos apoyarnos en esa acta para que al momento que concertemos la visita y lleguemos a la unidad, sepamos sobre qué vamos a evaluar, sobre todo lo que fueron los compromisos de mejora, ¿sí? La duración de la visita es de mínimo 2 horas. No podemos demorarnos menos tiempo en una visita de seguimiento. Debemos hacer la aplicación del 100% del instrumento de verificación de estándares. Sí, entonces, como si fuera una visita normal, verificamos todas las 29 variables y como obviamente pues ya tenemos un conocimiento previo de la unidad, pues va a ser más ágil esta. Vamos a verificar el nivel de cumplimiento e incumplimiento de los compromisos de mejora que se establecieron en la primera visita. Y ahí es donde vamos a entrar a calificar la variable 28. Sí, ahí es donde aplica la calificación en la variable 28, que es cumplimiento en las acciones de mejora. Vamos a verificar contra el acta de la visita inicial si el agente educativo cumplió con los compromisos que se habían adquirido o si está en proceso de cumplirlos, ¿sí? Por eso es que se requieren las visitas de seguimiento, para mirar qué tanto se ha hecho, qué tanto se ha avanzado para subsanar los hallazgos que se encontraron en las visitas iniciales. Igual que las visitas, que las primeras visitas, en estas visitas debemos tomar el registro fotográfico y, si es del caso, debemos generar nuevos compromisos de mejora. Lo importante ahí es que saber también cuál ha sido el resultado de nuestra labor de acompañamiento, de asesoría que le damos a los agentes educativos en las primeras visitas. Sí, es una forma también de medir qué tan perceptivas son estas personas hacia las recomendaciones que nosotros les estamos dando. Entonces, por eso es importante que siempre desde las primeras visitas hagamos unas indicaciones claras y precisas a los agentes educativos sobre las acciones que deben de llevar a cabo para subsanar los hallazgos o los incumplimientos que se encontraron. Respecto a ese punto, ¿tienen más preguntas? A lo de visitas de seguimiento. En esta visita nuevamente se van a evaluar todas las variables. Sí, se evalúan todas las variables y ahí sí se incluye la calificación de la variable 28. ¿Sí? Como les acabo de indicar. ¿Sí? Y como aparece en la presentación. Karen, tú que no.
La programación de las visitas de seguimiento se va a enviar este fin de semana. ¿Sí? Pues esa información la maneja el área logística. Nosotros pues en este momento no tenemos acceso a la información, pero tenemos el conocimiento que este fin de semana se va a enviar la programación del mes de junio, ¿sí? En las cuales van a estar incluidas las visitas de seguimiento. Y claro que se proporciona información de las visitas anteriores. Como les decía ahorita, desde el área logística, al momento en que se les programe una visita de seguimiento, se les va a enviar copia en PDF del acta de la visita inicial, para que ustedes tengan conocimiento cómo fue el desempeño de esa unidad de servicio, qué compromisos quedaron, ¿sí? Para así evitar que al momento de llegar a la unidad de pronto hayan extraviado el acta inicial o no la encontremos y quedemos como en el aire. Entonces, claro que nosotros les proporcionamos desde el área técnica administrativa, se les proporciona la información que requieran. Karen Joana, ¿qué es lo que tú no? Karen. Diego también pregunta que cuántas visitas se programan por PVC. Ahorita con las visitas de seguimiento, la idea es que ustedes puedan hacer mínimo 2 visitas diarias. O 3 si se puede con visitas de seguimiento. Sin embargo, cuántas por profesional no se tiene establecido, depende de la programación que nos apruebe el instituto. Bueno, hay un pequeño paréntesis respecto a lo que dice la compañera Olga. ¿Sí? Nosotros confiamos plenamente en ustedes como profesionales, ¿sí? Que son la cara de la interventoría y del ICBF ante los agentes educativos. Como se les ha reiterado en las socializaciones anteriores, siempre se espera de ustedes el mejor trato hacia los agentes educativos, ¿sí? La doctora Olga, que es la supervisora de nuestros contratos, cuando ha tenido la oportunidad les ha hablado a ustedes y les ha recomendado siempre un excelente trato y una excelente comunicación con los agentes educativos. El agradecerles de entrada por la participación voluntaria en el programa y por la labor que desempeñan en pro de las comunidades y de los niños beneficiarios. Entonces, como dice la compañera Olga, sabemos que no es cierto que los agentes educativos pues van a renunciar porque dicen que la interventoría es muy grosera. Eso pues no nos cabe en la cabeza a nosotros, que confiamos en sus capacidades profesionales y personales, ¿sí? Que tienen una amplia conciencia de lo que es el programa, de dónde se está ejecutando, ¿sí? Y de las personas como tal involucradas. Entonces, igual nos sobra la observación, pero pues siempre es eso, la mejor actitud al momento de desplazarnos hacia las unidades de servicio y siempre en la mejor actitud posible hacia estas personas que desarrollan ese trabajo de forma voluntaria. Adicionalmente, recuerden que en el acta de la visita hay un espacio de evidenciamiento directamente por parte del agente educativo, quien en ese mismo espacio coloca su firma. Entonces, esa es la oportunidad que tiene el agente educativo para manifestar su conformidad o inconformidad con la visita por parte de la interventoría. El agente educativo en ese momento no manifiesta, por el contrario, nosotros hemos revisado las actas y agradecen que el apoyo de la interventoría, que los aportes, en fin. Sí nos preocupa un poco el tema porque pues, la gente no está siendo objetivo. Lo mismo ocurre con hallazgos, con todos los temas que después básicamente se está retractando de lo que nos dice a nosotros en la visita o sencillamente está poniéndose casi que de acuerdo con el contratista, dado que asume recibos a conformidad, que no hay dificultades en la calidad, y ahora con esa situación que nos manifiestan con relación a sus posibles quejas frente a la atención de los profesionales, pues también es preocupante. No obstante, lo que dice Alexander es muy cierto. Recuerden que nosotros debemos ser lo más objetivos, lo más respetuosos y lo más responsables en el trabajo que hacemos con los agentes educativos. Hay gente que tiene un nivel de educación pues básico, otros sencillamente ni siquiera han pasado por un colegio,
Entonces, precisamente en eso está la capacidad que debe tener el profesional interventor de acceder a la unidad siendo respetuoso y siendo objetivo con la visita que realiza y entendiendo claramente la función del agente educativo como persona voluntaria, que no obstante, independiente a esa posición, también si asumió el programa, pues debe ser lo más cuidadoso posible del mismo. Debemos reforzarle la importancia en el manejo adecuado de los productos, en que los niños pertenecen a población vulnerable y que por ende, pues obviamente hay que entregar los productos en la oportunidad, en la cantidad y en la calidad requeridos para que el programa cumpla con sus objetivos. Con relación a la pregunta a la observación de Alberto Luis Solano, desafortunadamente los parámetros del tiempo de las visitas los da el instituto y esos para nosotros son de obligatorio cumplimiento. Frente a este tema ya estamos claros que los tiempos son muy cortos y se les está dando retroalimentación al instituto para que en futuras vigencias y en futuras visitaciones contemplen un tiempo exactamente igual al de la visita tradicional. Por ahora, Alberto Luis, su preocupación es igual a la nuestra, ya se la extendimos al instituto, pero para esta vigencia desafortunadamente no se puede hacer nada. Diego, pregunta, ¿quieres opinar? Sí, era con respecto a lo que decía Olga. Por lo general las visitas transcurren pues en buena manera, en buenos entendimientos y uno siempre trata de que el agente educativo pues se sienta contento con la visita, con las recomendaciones que se les dan y pues todo transcurre normalmente. Entonces en el caso mío pues se le hace a uno muy extraño que suceda eso o que ellos estén asumiendo esa posición, ¿sí? Diciendo que por la interventoría están renunciando al programa. Otra cosa con respecto a eso, lo que ellos siempre manifiestan durante las visitas es que el bienestar familiar debería hacerles un reconocimiento económico. Ajá. Sí. Y por ese motivo, ellos en reiteradas ocasiones con anterioridad han querido entregar el programa, cosa que el bienestar familiar nunca les ha hecho caso omiso o no se los ha querido recibir, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta eso, los antecedentes, ¿sí? Sí. Igual no pueden decir que por culpa de la interventoría las personas están entregando los programas. No, claro, Diego, es para tranquilidad tuya y de todos, es claro para nosotros que ese no es el motivo y tal vez el comentario puede ser un hecho aislado de alguna unidad, pero pues obviamente esto no es la generalidad. Yo quería terminar la idea de Alberto Luis con el tema de que los hallazgos son los mismos y los compromisos son los mismos. Ojo, si nosotros encontramos en una unidad visita de seguimiento y encontramos los mismos hallazgos, cuestionémonos, porque entonces es nuestro quehacer como asesores, entendiendo la importancia del programa y entendiendo la legislación y lo que nos ocupa, que tal vez nosotros no estamos siendo lo suficientemente claros en brindar la asesoría, una asesoría que los agentes educativos puedan y se les facilite su cumplimiento para que veamos avances de visita a visita. Para mí es más grave que vayamos a una visita de seguimiento y los hallazgos sean exactamente los mismos, porque ahí no es culpa del agente educativo. Tenemos que cuestionarnos si la culpa es nuestra, no a dar una correcta asesoría y en brindar alternativas para el mejoramiento de los puntos. Entonces, chicos, pilas, porque nosotros tenemos muy buenos recursos y entendiendo que los agentes educativos no tienen reconocimiento económico, tenemos que facilitarles el cumplimiento. Entonces, pilas con esos temas porque tenemos que ser muy recursivos, muy claros y dar una asesoría puntual. Alberto, ¿tenías algo que anotar? Sí, en referencia a eso, lo que dice la doctora, esos puntos a veces por lo general, y ya llegando al punto de que los agentes educativos no reciben ningún recurso, hay unos agentes educativos que son muy organizados, tienen toda su papelería, pero hay otros que no tienen sentido de pertenencia con el programa. Exacto. Sí, es otra. ¿Me escuchan?
Ya, entonces no es cuestión de cuestionarnos si estamos, que nosotros estamos haciendo el trabajo bien. Es más, esos agentes educativos están muy contentos porque, como decía mi compañero, allá nunca ha llegado un funcionario del centro zonal ¿aló? Te escuchamos, te escuchamos. Oh, ¿aló? Te escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor, sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Pues, listo. Entonces no ha llegado, no llega por lo sí, bueno, entonces no llegan y no le colaboran en la cuestión. Uno muy formalmente y aludiendo a nuestro sentido de aplicación y de la buena decencia, uno viene y les ayuda inclusive a llenar los formatos, a diligenciar cosas que ellos no saben. Pero así hay algunos agentes educativos que por lo general no tienen sentido de pertenencia y la papelería la tienen desorganizada. Uno se da cuenta enseguida de manifiesto que no tienen sentido de pertenencia y simplemente hasta hay veces que pareciese que le estuvieran a uno atendiendo, pero de mala gana. Uno de buena manera le dice esto, pero así son las cosas en campo, así son las cosas en campo. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Por eso no le estamos dando tanto crédito a los comentarios y que sea el motivo nuestro quehacer, porque pues estamos claros en que no es así. Pero solo era una manera de observar lo que dice Olga y lo que nos han dado de evolución en el centro zonal y en la regional. Sigamos. Prosigamos para que agilicemos con la presentación. Olguita, en ese caso, en ese caso cuando escuchamos esos comentarios de los centros zonales o nos llegan, el orden es que el centro zonal notifique a la regional al centro, a la sede nacional, y sede nacional nos notificará a nosotros con las evidencias del caso. Dale. Yo pido la palabra. Cuéntanos. Lo que yo les digo es porque yo cuando estoy en las reuniones de socialización en las regionales, las coordinadoras zonales, yo no sé si es que están en contra de uno como los interventores porque atacan. O sea, saben como, explicarle, no sé, que los interventores esto, que llegan a los puntos y ponen ese instrumento y lo califican tal como está el instrumento. Yo lo único que les he respondido, primero que todo uno llega de una manera amable. Si ustedes no saben cómo funciona un punto como tal, eso ya no va en cuenta de nosotros. Aplicamos un instrumento que el ICBF hizo, ¿sí? Que ellos fueron los que hicieron los estándares, nosotros no colocamos los estándares, que si asesoramos, que damos pautas de cómo se hace el almacenamiento, que cómo se realizan las planillas, porque ni saben cómo se realizan las planillas. Le preguntamos sobre las actuaciones de los centros zonales frente a las partes sociales, el componente social, porque como ella ve 000 en el componente social, entonces nos miran a nosotros como, pero ustedes son muy injustos, tienen que ser como más sensibles, más... Sí, Olga, estamos de acuerdo. Ahí lo importante es que en esos escenarios lo que tenemos que decirles es que los coordinadores o los centros zonales envíen la notificación a la sede nacional con toda la evidencia y si tienen la evidencia de alguna situación puntual, pues obviamente no la notificarán. Pero en ese no es cuestión de pelear ni nada, sencillamente que ven la conciencia a través del conducto regional y el conducto regional de la regional y la sede nacional. Sí, por eso, porque a mí me parece a veces una falta de respeto que uno llegue a una reunión y comiencen, es que los interventores, entonces yo le digo, pero uno cuando va a una unidad de servicio, pues uno sale muy amablemente, sale con todos los requerimientos, nos vemos en una próxima visita, pero en ningún momento la gente educativa manifiesta, ay, porque usted me calificó así, voy a entregar el punto. No, yo con esa cuestión desde muchos años atrás de que van a entregar por esto y esto y esto, y no que sea culpa de la interventoría. La idea es no enfrascarnos en eso, porque es claro que ellos pueden tener sus comentarios, pero desde que no lo evidencien con datos puntuales, pues no dejarán de ser eso. Obviamente es muy molesto
Y ustedes saben que cuentan con todo nuestro respaldo porque no vamos a permitir que se ponga en tela de juicio nuestro quehacer y mucho menos que el escenario nos, digamos que por debajo de nuestra necesidad, porque pues para eso ustedes tienen el respaldo y los que estamos aquí, ustedes especialmente tienen unas competencias que les hacen, digamos, competentes para estar acá y tienen el aval nuestro, la contratación, y también tienen el aval del ICBF sede nacional. Sí, así, eso me parece a mí, o sea, me pareció como ese día en la reunión, me quedé así como que, porque yo soy una de las que más puntos superviso acá al norte de Santander con Diego, creo que los dos somos que supervisamos, entonces, o es Diego o soy yo, ¿sí me entienden? Entonces, me dio así como, ay, que están entregando, porque así están entregando los puntos masivamente, porque ustedes los no nos dejemos amedrentar por eso, porque lo que pasa es que los agentes educativos, en virtud de que no tienen esa devolución, no ven un servicio adicional, se cogen de cualquier cosa para decir que van a entregar los puntos. Eso es claro. Listo, continuemos. Sí. Continuemos para que terminar rápido. El siguiente tema es sobre situaciones de reporte inmediato. Un breve recuento del manejo que se debe dar de estas situaciones, ¿sí? Cuando corresponden al agente educativo comunitario, al centro zonal o a los padres de familia. ¿Sí? Cuando es una situación de reporte inmediato que atañe a alguno de esos tres responsables, se debe enviar a través de correo electrónico el formato de SRI y así como el acta de visita. ¿Sí? Entonces, estos documentos se deben enviar el mismo día, tal como se ha venido haciendo, el mismo día en que se evidenció la situación. Y posteriormente se realiza el cargue en el sistema CIDIA, ¿sí? A la mayor brevedad posible. Cuando ya son reportes inmediatos que corresponden al contratista, solo debemos enviar como tal el formato debidamente diligenciado. Lo enviamos el mismo día que ocurrió la situación. Ahí cabe recordarles lo que siempre hemos dicho, la obligación que tenemos como interventoría de notificarle al ICBF y al contratista en un tiempo máximo de 48 horas, de 2 días, ¿sí? Después de que ocurre la situación. Entonces, por eso se pide que se carguen inmediatamente, que se notifiquen cuanto antes y que se carguen al sistema a la mayor brevedad posible. Entonces, cuando es contratista, solo el formato de reporte inmediato es el que se debe enviar y después se hará el cargue correspondiente en la visita. Entonces, que tengamos bien presente eso. Si el reporte inmediato corresponde a agente educativo, al centro zonal o a los padres de familia, es una situación que le corresponde a ellos, se envía además del formato diligenciado el acta de visita. Si es el contratista, se envía solo el formato diligenciado. Tengamos presente siempre cuáles son las categorías y subcategorías de los reportes inmediatos, ¿sí? Todos ya manejan este tipo de documento que se les ha enviado en varias oportunidades. Entonces, tengamos siempre en cuenta al momento de evidenciar una situación, cómo se debe clasificar según su categoría y su subcategoría. ¿Sí? ¿Y cuál es el responsable de la situación? Ahí tenemos en el cuadrito, de acuerdo a la situación, cuál sería el responsable que corresponde a ese reporte inmediato. Recordar siempre para esos reportes inmediatos, diligenciar todos y cada uno de los espacios del formato. Este formato como tal debe ser firmado por el responsable de la unidad o por el suplente, ¿sí? El cual aparezca debidamente referenciado en el FT1. También debe ser firmado por el profesional de la interventoría. Para unidades de servicio, reportes inmediatos que correspondan a este tipo de unidades se deben de remitir al correo de la profesional del área técnica, Cindy Ávila, cuyo correo es el que está en pantalla, cindy.avila@cmconsultores.com.co. Los correos de envío
de las situaciones de reporte inmediato para bodegas de almacenamiento se remiten de igual forma a la ingeniera Cindy Ávila con copia a la ingeniera Nelcy Rueda. Y las situaciones de reporte inmediato, recuerden que siempre deben de ir acompañadas de su correspondiente registro fotográfico. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta al respecto, que esto es más un recorderis, como les decía, pues ya que se ha visto que se ha mejorado mucho en el reporte de estas situaciones, en la forma de reportar, en el adjunto de las actas de visita cuando corresponde a situaciones de reporte inmediato, responsabilidad del agente educativo, del centro zonal o de la familia, sí, se han enviado oportunamente. Sí, la presentación se les va a enviar al correo electrónico. Sí, esta presentación que estamos viendo hoy. Recuerden siempre los registros fotográficos. Son un soporte fundamental de estas situaciones. En cuanto a las quejas, una pregunta. Sí, me hablo. Cuando uno está en vereda, ¿sí? Y hay un reporte inmediato, uno lo reporta telefónicamente y se pueden esperar, por ejemplo, que para yo llegar a zona urbana y tener acceso a internet, eran las 24 horas o un día y medio, 2 días, sí, porque me ha pasado. Claro, sí, Olga. Se puede esperar para enviar, o sea, no hay ningún problema, se puede esperar para enviar el documento escaneado. Eso le hemos informado siempre. ¿Sí? Y en las circulares que se han dado correspondientes a las situaciones de reporte inmediato. Ah, ya, porque los centros zonales están pidiendo que acá al norte de Santander, que los reportes inmediatos se pasen directamente a ellos para agilizar el, ¿cómo es? Inmediatamente ustedes notifiquen, ingeniera Cindy Ávila, reporte inmediato, lo corresponde al agente educativo, a su familia, a un personal, inmediatamente se le envía al personal que corresponde la copia con la copia del acta de visita que ustedes envían. Continuemos, que todavía tenemos algunos temitas. Respecto a quejas y reclamos, es un tema que vamos a hacer una pausa para uno dice que la unidad de servicio tiene 50 usuarios. Cuando uno llega al punto, el centro zonal ha reducido a 30 y ya las actas de entrega ya están llegando como 30. ¿Se hace reporte inmediato o se pone como novedad? Apaguemos el micrófono y muchas diferencias los compañeros si nosotros no podemos escuchar. Gracias. Olguita, importante el tema de reportar la novedad, no obstante, por eso la importancia de ustedes cuando reciben el FT1 y lo que recomendaban la ingeniera Patricia y el ingeniero Alexander con relación a esa verificación que hacemos previa con los centros zonales, inmediatamente recibimos esa base. Eso nos va a servir mucho para nosotros poder identificar cuáles son los cupos, la verdadera ubicación de las unidades, quién es el responsable. Con eso nosotros vamos depurando información y estamos seguros que si el contratista ya está entregando de manera ajustada a esos cupos, es porque ya el FT1 que nosotros tenemos y el del contratista están totalmente de acuerdo a lo que estableció el centro zonal. Entonces, ahí pues obviamente no aplicaría una novedad porque nosotros vemos que el contratista está cumpliendo. El problema es cuando nosotros llegamos y el contratista está entregando cantidades inferiores o superiores, sobre todo inferiores, porque es preocupante porque sabemos que se van a quedar niños sin el suministro de los complementos. Si ya son cantidades superiores, pues obviamente también hay que reportar la novedad, pero sabemos que digamos el impacto es menor
con respecto a lo que serían las cantidades inferiores. Entonces, digamos, para que una situación de esas se dé es porque el cambio se realizó esa misma semana que nosotros fuimos a hacer la visita, más no con tanta anterioridad como para que el contratista ya tenga supremamente clara que hay un cambio de cupos. Igual, informemos siempre a logística porque ellos manejan un reporte semanal de novedades con el cual también se actualiza el FT1 en sede nacional y esa es una obligación que nosotros tenemos de estar generando esos reportes. Pero como les digo, una situación ya en ese sentido quiere decir que ya todas las partes están informadas y pues si nosotros tenemos un FT1 desactualizado, pues la alerta va para el área logística y con eso nosotros también verificamos qué FT1 se les está remitiendo a ustedes en campo. Como les decía, respecto a quejas y reclamos, ¿sí? Es algo que ya tratamos, ya tocamos la capacitación del mes anterior, entonces es más que tengan presente qué tipos de reclamos se deben de presentar y cuál es el manejo que se debe hacer. Ya algunos profesionales han tenido que atender visitas para atención de quejas y reclamos y aquí es importante recomendarles que nos enfoquemos mucho en la temática como tal de ese reclamo, ¿sí? Cuando asistimos a una visita de estas, no es solo asistir por asistir y hacer una visita normal, no. Debemos enfocarnos muy bien en cuál es la temática del reclamo. Si es por calidad de productos, debemos de hacer una evaluación muy profesional, muy técnica de cómo es el manejo en la unidad en general de estos productos. Si no es simplemente ir a decir, bueno, está almacenando productos ya. Cuando ya se presenta un reclamo, es porque algo ya ha fallado en esa unidad, ¿sí? Algo está fallando, entonces tenemos que hacer una evaluación más exhaustiva, más profesional, más técnica. Entonces, es una recomendación que les hacemos respecto a ese tema. Entonces, debemos conocer muy bien la situación, manejar muy bien la información que nos brinden desde el área técnica, desde el área logística sobre ese reclamo, hacer las averiguaciones que sean del caso y soportar todo de la mejor manera posible, bien sea con registro fotográfico, con documentos, con testimonios, ¿sí? Caso tal que al momento de nosotros darle un cierre o proseguir con alguna otra acción frente a ese reclamo, podamos hacerlo de la mejor manera y podamos dar las explicaciones claras al ICBF. Sí, importantísimo, por favor. La mayoría de profesionales tienen muchas dudas con relación a cuando encontramos producto averiado en la unidad de servicio, cuál es el procedimiento a seguir. Nosotros siempre debemos solicitar el acompañamiento primero del centro zonal, que normalmente es quien genera el reporte, adicionalmente de la entidad de salud pública, porque si hay volúmenes de producto que requieran de ser aislados e incluso decomisados, debemos saber que está la persona que tiene el conocimiento y la competencia frente al manejo de esos productos. De ser posible, si existe producto en la unidad, tomar las muestras correspondientes para que nosotros podamos a su vez identificar cuáles pudieron ser las causas de la afectación de ese producto. Igual Salud Pública también debe tomar sus muestras para realizar los análisis correspondientes y nosotros debemos quedarnos con la copia del acta que levanta Salud Pública. El reclamo ahí no va a morir, el reclamo debe ser objeto de seguimiento porque vienen los resultados de análisis de parte de nuestro laboratorio, más los resultados de Salud Pública, y con esto nosotros vamos a poder asimismo generarle un concepto o un requerimiento al contratista, quien a su vez también debe hacer su trazabilidad y los análisis que sean del caso. Para el cierre únicamente se daría cuando ya tenemos todas las evidencias suficientes
que demuestren realmente cuáles fueron las causas del reclamo, porque estamos encontrando situaciones que son atribuibles al agente educativo. Por eso importantísimo, no solo en las visitas de reclamo, sino en todas las visitas que hacemos, seamos muy acuciosos al mirar las condiciones de almacenamiento de la unidad de servicio, porque precisamente el contratista está escudándose en que la responsabilidad es del agente educativo, porque precisamente nosotros en nuestros hallazgos estamos diciendo que el agente educativo no cumple con las condiciones mínimas o desconoce cuál debe ser el manejo a dar a los productos que tiene bajo su cargo en el programa. Entonces, por eso nosotros, si evidenciamos que la situación es realmente relacionada con esas condiciones que le da el agente educativo, pues realmente el reclamo no va a prosperar, porque el contratista va a tener en qué apoyarse. Pero si nosotros, además de mirar esas condiciones de almacenamiento, también identificamos la trazabilidad correspondiente a cuándo se recibió el producto, cómo lo recibió el agente educativo, que si desde el momento de su recibo ya encontró la evidencia del producto que estaba averiado, con abombamiento, ahí podemos nosotros tener soporte suficiente y decirle al contratista: las causas no fueron generadas por almacenamiento, sino vienen desde el mismo momento del transporte y la entrega realizada por ustedes. Y con eso se obliga al contratista a que proceda a hacer las reposiciones del producto, y por ende garantizamos que los niños no se vayan a quedar sin el suministro de los complementos. Todos los soportes deben venir acompañados, como decía Alexander, evidencias suficientes, firmas de las personas responsables, registro fotográfico, no cualquier registro fotográfico. Si estamos hablando de un lote, la foto debe estar, en la foto debe observarse el número del lote, el producto al cual está haciendo referencia, si el producto está aislado, cómo son las condiciones de aislamiento de ese producto. En fin, todo lo que a nosotros nos permita tener argumentos de peso para poder hacer el requerimiento que corresponda o remitir el informe al ICBF con las suficientes bases a la hora ya sea de cerrar o de declarar un posible incumplimiento al contratista. No sé si tú tienes al respecto. Bueno, otro tema, vamos a agilizarlo un poco, es el de las circulares técnicas. ¿Sí? Desde el área técnica se han enviado varias circulares últimamente. Nuestro propósito es enviar toda la información que corresponda a variaciones en menús, ¿sí?, autorizados previamente por el ICBF al contratista mediante estas circulares. Entonces, la invitación es a que prestemos especial atención a estos documentos, ¿sí?, a la información que en ellos se envía, para que al momento de realizar las visitas de verificación a las unidades de servicio no vayamos a cometer, digamos, algún error en una calificación, ¿sí?, especialmente en estos temas que tienen que ver con cambios de sabores autorizados al contratista. Entonces, importantísimo tener siempre estas circulares presentes. Como recomendación sería que las imprimieran y que tuvieran esa información a primera mano en todo momento, al momento de realizar las visitas. ¿Sí? Como dice ahí, se han enviado las circulares notificando estos cambios de sabores, de menús, y también se han especificado las zonas y las unidades donde se podría haber afectado el suministro normal de acuerdo a los menús establecidos. Entonces son las circulares que se han enviado desde el área técnica. ¿Sí? Hay otros temas que también se notifican a través de estas circulares, como son lo que corresponde a formas de calificación, a notificación de eventos, a realización de visitas, a participación en ciertas actividades por parte de la interventoría. Entonces, importante que prestemos la atención debida a estas circulares. Si alguien no ha recibido las circulares que son enviadas cada 8 días desde el área logística, por favor envía un correo notificando, expresando esto para que se le hagan llegar las circulares. Bueno, recordemos
que el contratista en este momento está en la ejecución del plan de manejo ambiental, que ya para la próxima semana vence el plazo para la capacitación de los agentes educativos en los temas que corresponden. Entonces, a partir del quinto ciclo que inicia el día viernes, se puede ya empezar a calificar la variable correspondiente a capacitación del plan de manejo ambiental. Se puede calificar con incumplimiento. No obstante, cabe mencionar, el contratista Colanta hizo una solicitud al ICBF para que le permita ampliar el plazo de ese proceso de capacitación en el plan de manejo ambiental. Hasta el momento no hemos recibido la autorización de parte del ICBF frente a este tema, por eso lo que dice Alexander, si no está esa autorización en nuestras manos, pues para nosotros hasta el momento, después apenas arranque el quinto ciclo, ya podemos comenzar a determinar el incumplimiento en esa obligación. Si recibimos la autorización, pues obviamente vamos a poder considerar la posibilidad que los agentes educativos sean capacitados durante el mes de junio. No obstante, es importante por favor que ustedes revisen. Cuando lleguen a la unidad de servicio y el agente educativo les diga que sí fue capacitado, consúltenle en qué consistió esa capacitación, porque no se trata simplemente que el contratista les llegue con un afiche o con una cartilla y con eso considere que ya la gente quedó totalmente capacitado. No, tiene que surtir un proceso con unos ejes temáticos. De hecho, hay unos procesos de convocatoria, que es lo que nos entregaba el contratista Colanta a nosotros a través del cronograma presentado en su plan de manejo ambiental. Adicionalmente nos indicaba que en los casos en que los agentes educativos por motivos de ubicación no pudiesen asistir a esas capacitaciones o a esas convocatorias, la capacitación se daría a cada uno de los puntos. Entonces, miremos cuál es el nivel real de esa capacitación, donde nos digan que hasta el momento no los han capacitado. Es importante que ustedes igual lo registren, porque acá nosotros vamos a verificar contra las actas que nos envía el contratista, porque puede llegarnos a nosotros un acta debidamente firmada por el agente educativo y él en la visita nos está diciendo que nunca lo han visitado. Si es un agente nuevo, igual lo tienen que capacitar, y por eso también nosotros vamos a estar tan pendientes del reporte de las novedades de cambios de agentes, porque la obligatoriedad del contratista es que capacite al 100%, no solamente a los que hayan estado en los FT1 de primer, segundo y tercer ciclo, sino a todos los agentes que en el día a día estén vinculándose al programa. Una pregunta. Señor. Con solo hecho de ellos mostrarnos un acta firmada donde está explícitamente expuesto los temas que supuestamente se le capacitaron, nosotros colocamos cumplimiento. Bueno, el agente educativo, además, Alex, de tener esa acta, debe tener manejo del tema. O sea, cuando tú... Eso, y si evidenciamos que no tiene el tema, pero está el acta firmada y que es su firma, ¿qué colocamos en esa variable? ¿Cumplimiento o incumplimiento? Bueno, tenemos el soporte, y que de hecho después lo vamos a cruzar nosotros acá, porque acuérdense que como no visitamos el 100% de los puntos, pues obviamente habrá unidades que a nosotros casi que nos toque darle el visto de buena fe, porque no vamos a poder contar con la posibilidad de que la gente nos confirme. Pero a diferencia de esto, en la visita el agente sí nos va a poder decir: mire, yo sí tengo claro el tema, yo sé cómo manejar los residuos del programa, yo sé en qué consiste el PMA, pero si el agente educativo a ti te dice: no, yo solamente firmé un acta, eso es importantísimo reportarlo, porque eso quiere decir que el contratista no está ejecutando el plan como lo tiene comprometido y aprobado ante el ICBF. O sea, nos está saliendo ahí con cualquier papel, porque nos ocurre lo mismo con el proceso de recolección de residuos. El agente educativo nos muestra un acta, o el mismo contratista nos manda un acta, donde la gente dice: pues la verdad yo le firmé porque él me pasó junto con el acta de entrega y me dijo: fírmeme aquí. Y como los agentes educativos lastimosamente son expertos en firmar cualquier cosa, y esa es una dificultad muy grande que tenemos. Y lo peor, después se abstienen cuando nos generan un hallazgo y después los llamamos y nos dicen que no, que es mentira. Y resulta que nosotros creemos totalmente en lo que ustedes conceptúan y en lo que ustedes nos informan. Entonces, para nosotros es muy valioso que el agente educativo deje plasmado en el acta, en el espacio que tiene para observaciones,
que no recibió la capacitación o que la capacitación consistió básicamente en que llegara y le hicieran firmar un documento. Entonces con eso también le vamos a decir al contratista, ojo, porque no es necesariamente la empresa Colán, pueden ser sus funcionarios que en su afán de dar cumplimiento con una obligación y salir del paso están simplemente entregándole cualquier cosa a los agentes educativos. Entonces, el tema debe ser muy claro porque hay una responsabilidad social muy grande en ese PMA, que es básicamente entender en qué consiste ese proceso de recolección del material, de manejo adecuado del material y del impacto que puede tener dicho material, no solamente a nivel ambiental, sino también pues económico, porque ustedes saben las consecuencias que trae en afectación de ríos contaminados, de basura acumulada, el mismo agente educativo teniendo una cantidad de cajas ahí en su unidad de servicio y sin saber qué hacer con ellas, porque lo más seguro es que si no le hizo la capacitación, él sencillamente no sepa ni cómo, ni por qué, ni para qué va a guardar esas cajas durante un mes hasta que de pronto pase el transportista a llevárselas. Entonces, tú que eres muy acucioso en ese tipo de cosas, de indagar y de preguntar, sabes mejor que nadie que nosotros no nos podemos quedar simplemente con el papel, sobre todo cuando tenemos esa maravillosa posibilidad de poder hablar directamente con el agente educativo. Alexito, para contextualizar y en resumen, entonces, si encontramos acta, pero so pena de encontrar el acta, no vemos que se está implementando, es como tener la mamita y tenerla en el cielo. Entonces, podemos dar el incumplimiento a la variable y vas a especificar en los compromisos de mejora que so pena de tener el certificado de capacitación, el agente educativo manifiesta no haber tenido capacitación o sencillamente que no se evidencia la aplicación de los conceptos que se manejan en la capacitación del tema. Entonces, ahí no vamos a tener pierde, vamos a evaluar y ustedes tienen la información de primerísima mano. Lo que dice Lili es claro, so pena de que tengan el documento, para nosotros el documento es un saludo a la bandera. Ustedes allá en campo tienen la posibilidad de evidenciar si efectivamente los temas tratados los están llevando a la práctica y eso es lo que vamos a evidenciar. Pero ojo, tienen que colocarlo claramente en las observaciones y en el compromiso de observaciones del acta y en compromisos de mejora que sí se tiene un certificado, pero que el agente educativo por un lado manifiesta no haber recibido capacitación y por lo tanto no está aplicando los conceptos en su unidad de servicio. ¿Estamos? Chicos. Niños. Ojo, porque ahí es donde vamos a encontrar la mayoría de los hallazgos y obviamente no podemos calificar 10. Se califica el incumplimiento o el incumplimiento parcial. No sé si esa variable tenga la parcialidad o es sí o es no. El caso es que si no encontramos que esté unido, el certificado es un saludo a la bandera, pero con la observación. Ojo. Digamos, el tema con los afiches es lo mismo, Olga, tienes toda la razón. Igual no nos sirve que los afiches los tengan doblados y guardados debajo de la cama o entre un closet, los afiches tienen que estar a la vista. Bueno. O firman pero no lo reciben, perfecto. Igual eso lo debemos dejar establecido en el acta muy claramente y ojalá que el agente educativo de puño y letra lo manifieste en el numeral del acta establecido para tal fin, en donde ellos tienen que escribir. Vamos a grabar. Bueno, vamos a hablar de nuestros temas de CISO, que cada mes socializamos con ustedes presentaciones que también se les van a enviar. Entonces, pues, que son importantes también como complemento a las labores profesionales que realizamos. Nuestra primera presentación es qué hacer en caso de emergencia. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes tengan presente que en el lugar donde se encuentren deben de hacer caso de las señales de evacuación que se puedan generar en caso de que se presente alguna emergencia. Debemos de evitar en todo momento, de la mayor manera posible, el pánico, ¿sí? Mantener la calma y seguir las instrucciones que nos den.
No tratemos de buscar objetos en cajones y tenemos guardados, y en lo posible debemos de enchufar lo que son equipos eléctricos, ¿sí? Y salir con calma de los lugares donde nos encontremos. De esta mañana no. Para los procesos de evacuación, entonces lo recomendado es nunca tratar de llevar pertenencias, ¿sí? De regresarnos por algún objeto o algo. Tenemos que preocuparnos es por salvaguardar nuestra integridad, tratemos de llevar nuestros documentos, ¿sí? Salir de la forma más rápida posible, pero sin correr, guardando siempre calma. Si alguien necesita ayuda y si estamos en las condiciones de prestar ayuda, ofrezcamos a las personas. De lo contrario, pues dejemos que esa ayuda sea prestada por las autoridades, por las personas competentes. ¿Sí? Siempre que estemos en un lugar, cuando visitemos alcaldías, instituciones, revisemos con cuidado cuáles son los planos de evacuación, rutas y cuáles son los elementos que nos pueden permitir en determinado momento actuar contra una emergencia, ¿sí? Como son extintores, botiquines, mangueras, ¿sí? Y también obviamente las salidas de emergencia. Sigamos las rutas de evacuación y ubiquemos los puntos de encuentro establecidos. Recordemos siempre mantener la calma y controlar la situación. Bueno, esa es otra presentación que habla del líder de emergencias. Es algo que debe estar sobre todo en lo que son las pues, empresas como tal constituidas. Entonces es siempre una persona que va a liderar los procesos de evacuación en caso de emergencias y todo eso. Entonces esa es la persona a la que debemos de obedecer, de seguir en caso de que se presente una emergencia en el lugar donde nos encontremos. Entonces también es la persona a la que debemos de tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Después de una evacuación, entonces tratemos siempre de... bueno, si tenemos una reunión con todos los brigadistas, esto es parte del líder de... recojan los formatos de evacuación. Bueno, estos ya son procedimientos como tal que debe ya esta persona, el líder de emergencias de una institución. Y nuestra última presentación del día de hoy son los peligros y riesgos profesionales, y laborales, perdón. Entonces, como objetivo general es dar a conocer a todos los trabajadores de CDM Consultores sus derechos y obligaciones legales en relación con su seguridad y salud en el trabajo, principales riesgos laborales presentes en la empresa, medidas preventivas y diferentes recursos para desarrollar actuaciones específicas en prevención de riesgos. Como objetivos específicos es conocer esos derechos y las obligaciones de nosotros como empleados de CDM Consultores, conocer cuáles son los principales riesgos laborales a los que estamos expuestos y conocer las principales medidas preventivas que podemos adoptar frente a esos riesgos. Como conceptos generales, entonces, es decir que la salud es el estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad. Entonces, es un conjunto de todo lo que es nuestro ser. Los daños derivados del trabajo, entonces, están los peligros, los riesgos de que esos peligros se sucedan, están las probabilidades de que esto ocurra y cuáles son y las consecuencias que pueden generar. Sí. Como daños derivados del trabajo, entonces se consideran
los daños como las enfermedades, las patologías o las lesiones sufridas con motivo y ocasión del trabajo. Las materializaciones de un riesgo pueden dar lugar a daños para la salud, accidente o enfermedad profesional. Los requisitos legales en seguridad y salud ocupacional, esto ya es por ley, pues un requisito que nos exigen a todos por ser empleados bajo una orden de prestación de servicios, ¿sí? Entonces por eso es que debemos de tener un régimen de pensiones, debemos realizar tener una afiliación a una EPS y realizar los debidos aportes, y adicional a esto tenemos que tener una afiliación a una ARL, ¿sí? Al sistema de riesgos laborales. Cada uno de los anteriores componentes tiene pues su legislación correspondiente y sus propios entes ejecutores y fiscales para su desarrollo. Todo esto pues a la final redunda es en nuestro bienestar, ¿sí? Por eso es que debemos de ser cumplidos con estos aportes para no tener ningún tipo de contratiempo al momento de requerir alguno de sus servicios, ¿sí? Especialmente lo que corresponde a salud y a los riesgos laborales. Obligaciones de los trabajadores, entonces cumplir las normas y procedimientos establecidos por CIM Consultores, participar activamente en las charlas y cursos de capacitación CISO, informar oportunamente todo accidente y enfermedad sufrida dentro y fuera de su trabajo. Es importante que tengan esto en cuenta. Si en algún momento en el desarrollo de actividades para la empresa, las actividades de interventoría que tenemos, sufrimos algún accidente o contraemos alguna enfermedad, se debe reportar oportunamente. Participar activamente en las jornadas de prevención desarrolladas por el área de CISO y familiarizarse y cumplir con todas las reglas, señales y procedimientos de trabajo de la compañía. Realizar todas las actividades de manera segura, de acuerdo con las normas del proceso, no arriesgarnos, mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas, conocer, cumplir y ser impulsadores activos del plan de CISO, participar activamente en la ejecución, vigilancia y control de los programas y actividades de salud ocupacional, colaborar activamente en el desarrollo de las acciones de salud ocupacional de la empresa. ¿Cuáles son los riesgos relacionados con estas condiciones de seguridad? Entonces están inicialmente los riesgos mecánicos, sí. Posibles efectos, los más comunes, golpes y heridas. ¿Cómo prevenirlos? Entonces manipular con cuidado los elementos de oficina y mantener, pues, en el caso en que nos encontremos en el escritorio, mantener las gavetas de archivadores y escritorios debidamente cerrados. Locativos, posibles efectos, golpes y heridas, cómo prevenirlos, mantener el orden en pasillos y áreas de trabajo libres de obstáculos. Si se suben o bajan escaleras, a hacerlo de manera despaciosamente, utilizando el pasamanos. Para acceder a zonas, utilizar escaleras. Se cayó la llama. Qué pesadilla. Llama ahí. Pero ya ha sido un carretazo del chavo. Ay, no. No tocaba. Bueno, pues ya estas presentaciones de CISO, como les dije, se les van a enviar a los correos electrónicos para que las estudien con más detenimiento, entonces para que las pongan en práctica. La idea de todo esto no es solo cumplir un requisito, sino velar por el bienestar de todos ustedes. Acá hay la llamada. Don Mauricio, por favor. Llámalos ahí, por favor. Pero para despedir, que tú te... Listo. Para finalizar les decía que estas presentaciones se les van a enviar a los correos electrónicos para que ustedes las lean, las estudien con más detenimiento y las pongan en práctica en las actividades que desarrollan. ¿Sí?
Recuerden siempre que la compañía tiene un comité de CISO y que todo accidente o enfermedad que ustedes contraigan en ejercicio de las actividades que desarrollan para la compañía lo deben de notificar oportunamente, ¿sí? Para proceder como se debe. No sé si tienen alguna pregunta respecto a los temas que vimos el día de hoy. ¿Quieren acotar algo más? Están muy cansados. ¿Sí? Desde que están cansados, igual que nosotros, que hemos hablado aquí tanto rato, entonces, si no tienen preguntas o algo, pues les damos las gracias por haber participado de esta sesión, por habernos acompañado. Esperamos estar en contacto permanente con ustedes. Ante cualquier inquietud, ya saben que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que ya tienen o por correo electrónico. Y nos vemos, nos escuchamos en un mes todos para compartir nuevamente otros temas. Recordarles que algunos profesionales no han hecho llegar los certificados. Los necesitamos, por favor, entonces hagan llegar los certificados. Está Alberto Luis Solano con un certificado que le hace falta. Alex José Hernández le hace falta uno. Diana Patricia Contreras le hacen falta 2. Diego Armando Sanabria 1. Diego Fernando Guzmán 1. Karen Zulaika un certificado. María Margarita 2. Karen Díaz 1. Mireya Rojas 2. Mónica Patricia Usta 2. Y Juliet del Carmen Pérez 1. Entonces les agradecemos que para la próxima semana tengamos todos los documentos en correos electrónicos. Muchas gracias. También recordarles que no deben de colocar fotos familiares, sino únicamente la foto de cada uno de ustedes para que no tengamos nuevamente un llamado de atención por parte del ICBF. Muchas gracias. Esa es la recomendación del ICBF. Que tengan muy buen fin de semana. Ana María, lo que estamos hablando son de los certificados de las personas que no asisten a estas capacitaciones virtuales, porque el ICBF está haciendo seguimiento y esas certificaciones pues obviamente van a ser objeto de verificación y van a la hoja de vida del profesional, porque como es una obligación contractual, prácticamente aquí lo que estamos demostrando es que no estamos cumpliendo con esa obligación. Entonces el instituto nos pidió las certificaciones, esas son las que se están validando y eso es lo que les estamos pidiendo. De todas maneras, pues es importante que asistan todo el tiempo y de manera activa, porque aparte de ser una obligación, esta retroalimentación es importante para el quehacer diario. Y obviamente van a ser un factor decisorio para la continuidad y la asignación de las visitas en el siguiente mes. ¿Listos? Entonces, muchas gracias.